Dicen que el amor de una madre no tiene límites. Yo también solía creerlo. Recuerdo sostener a mi hijo por primera vez. Sus deditos se aferraban al mío como si yo fuera todo su mundo. Lo crié sola. Su padre se fue cuando él era apenas un bebé, y juré que yo sería suficiente. Cada rodilla raspada, cada función escolar, cada noche en vela, yo estuve allí. No solo lo amaba, vivía para él. Pensé que teníamos un vínculo. Solía besarme la frente y decir, «Eres mi persona favorita, mamá». Pero poco a poco, esa calidez se desvaneció. Los abrazos cesaron. Las llamadas se hicieron más cortas. Los cumpleaños se convirtieron en mensajes de voz. Me decía a mí misma que estaba ocupado, construyendo su vida. Estaba orgullosa, aunque doliera. Aún así, seguía cocinando su comida favorita cuando venía de visita. Mantenía la casa como a él le gustaba. Incluso guardaba los pequeños dibujos que hizo de niño en una caja junto a mi cama. Pensé que sabía cuánto significaba para mí. Pensé que el amor significaba algo. Pero entonces llegó el día en que dijo que teníamos que hablar. No se sentó a mi lado. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si yo fuera un problema que resolver. «Ya no puedes vivir sola», dijo. «No es seguro. Ya lo he arreglado todo». ¿Arreglado qué? ¿Mi vida? ¿Mi futuro? ¿Sin mí? Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, mis cosas estaban empacadas. Mi casa, mi hogar, ya no era mía. Llegó un coche y me llevaron a un lugar que olía a lejía y a almas, olvidadas. Un lugar que llamaban hogar, pero que se sentía como un exilio. El personal era amable, pero sus ojos estaban cansados. Las habitaciones eran silenciosas, demasiado silenciosas. Me senté en el borde de una cama que no era mía, con ropa que no había elegido, preguntándome, ¿qué hice mal? ¿No fue suficiente con amarlo? Lloré esa noche. No en voz alta, solo un llanto suave, como el sonido de un corazón plegándose sobre sí mismo. Y en ese silencio, una pregunta resonaba sin cesar. ¿Crié a un extraño? Los días pasaban lentamente, como un reloj que hubiera perdido la voluntad de marcar el tiempo. Desayuno, pastillas, silencio, repetir. Observaba a los otros residentes, algunos con manos temblorosas, otros con ojos que miraban fijamente al pasado. Una mujer no dejaba de preguntar por su hija. Prometió que vendría de visita. Susurraba cada mañana. Nunca vino. Eso me rompió de formas que no puedo explicar. Éramos como sombras de las personas que solíamos ser. ¿Y yo? Que una vez llené una casa de risas y comidas calientes. Me había convertido en otra anciana olvidada en un pasillo. No más cumpleaños. No más llamadas. Mi hijo no me visitó. Ni una sola vez. Ni siquiera un mensaje. Era como si yo hubiera muerto y él simplemente no se hubiera molestado en enterrarme. Entonces llegó ella, Clara, una joven enfermera de manos suaves y una voz que me recordaba a la primavera. No me trataba como si estuviera rota. Hacía preguntas. Escuchaba. A veces simplemente se sentaba conmigo en silencio. Y eso fue suficiente para evitar que mi alma se desmoronara por completo. Le hablé de mi hijo, de la casa que amaba, del jardín con las rosas de mi difunta madre. Ella escuchaba como si cada palabra importara, y por primera vez en semanas sentí que todavía existía. Intenté llamarlo, solo para oír su voz, solo para preguntar, ¿por qué? Pero no respondió. Nunca lo hizo. Y ese silencio gritaba más fuerte que cualquier insulto. Me lo dijo todo. Una tarde, Clara me trajo una taza de té y se sentó a mi lado con un cuaderno. Mencionó su casa, dijo. ¿Estaba a su nombre? Parpadeé. Sí, susurré. Nunca la transferí. Ella asintió, con los ojos pensativos. Ese fue el primer momento en que algo se agitó dentro de mí. Una semilla, un pensamiento, porque de repente recordé algo. Me sacaron de mi hogar, pero olvidaron que el hogar seguía siendo legalmente mío. Solía creer que ningún hijo podría abandonar de verdad a la madre que lo crió con amor. Creía en lazos que el tiempo no podía borrar. Creía en mi hijo,
Pero lo que descubrí hizo añicos cada pedazo de esa creencia. Comenzó un jueves por la tarde. El tipo de tarde en que la luz se filtra a través de las persianas como una esperanza cansada. Clara entró en mi habitación con un rostro sereno y una carpeta en la mano. Me había ayudado a recuperar algunos documentos de mi antigua casa, los que mi hijo había dejado atrás cuando se apresuró a arreglar mi futuro. Vi mi nombre, en negrita, intacto, la escritura de la casa, todavía mía. Mis manos temblaban al sostener los papeles. Era como sostener una parte de mí misma que había olvidado. Un nombre en una página, un rastro de dignidad. Él nunca tuvo el derecho, dijo Clara en voz baja. Hizo parecer que no importabas, pero esto dice lo contrario. Esa noche no dormí. Miré fijamente al techo, oyendo ecos de la voz de mi hijo a lo largo de los años. Canciones de cumpleaños. Te quiero, mamá. Promesas vacías. Luego su tono frío en la cocina, diciendo, ya no perteneces a esa casa. 2 semanas después, recibí una llamada de una vecina, una vieja amiga que todavía vivía en la misma calle. Su voz temblaba. Vi a tu hijo, Ana. Está vaciando la casa, vendiendo cosas. Le dijo a alguien que pronto alquilará el lugar. Sentí que el aire abandonaba mi cuerpo como si me hubieran dado un puñetazo. Estaba vendiendo mi vida, mis muebles, mis recuerdos. Sin pensarlo 2 veces, intenté llamar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Esta vez, contestó. ¿Por qué estás vendiendo la casa? Pregunté con la voz apenas firme. Suspiró ruidosamente, como si yo fuera una molestia. Ya no la necesitas, mamá. Estás mejor donde estás. No es como si pudieras cuidarte sola. Estoy haciendo lo mejor para todos. ¿Todos? Susurré. Querrás decir para ti. Explotó. Eres una desagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti, deberías estar dándome las gracias. Podría haberte dejado en peor situación. Peor situación. Como si ser descartada, encerrada y olvidada fuera una especie de favor. Como si toda mi vida de sacrificio pudiera borrarse con un portazo de teléfono. Después de esa llamada, dejé de hablar durante 2 días. Ni una palabra. Ni a Clara. Ni a nadie. Simplemente me senté junto a la ventana, viendo caer las hojas, sintiendo que cada una era una parte de mí que me arrancaban. No solo estaba desconsolada, estaba humillada, traicionada, violada de una manera que no tenía nombre. Recordé la noche en que tuvo fiebre a los 7 años. Lloró en mis brazos durante horas. Me quedé despierta toda la noche con un paño húmedo y susurrando oraciones. Recordé la vez que suspendió un examen de matemáticas y pensó que era un fracaso. Lo abracé fuerte y le dije que era brillante, que un error no lo definía. Recordé cómo tuve 2 trabajos. Renuncié a todo solo para que él pudiera tener una vida decente. ¿Y ahora? Me hablaba como si fuera basura. Ese fin de semana, el sacerdote de la capilla vino para su visita habitual. No. Abrí la boca. Rezó por mí. Pero mi fe se sentía muy lejana. Esa noche me senté en la oscuridad y susurré. Dios, si estás ahí, devuélveme la voz. No para suplicar, no para gritar, sino para actuar. Clara se dio cuenta. Vio el fuego regresar a mis ojos. Se sentó a mi lado y dijo algo que nunca olvidaré. No necesitas luchar contra él con ira. Solo necesitas recordar quién eres. Y así lo hice. Saqué la escritura de nuevo. La miré fijamente. La memoricé. Recordé quién había pagado cada ladrillo de esa casa. Quién había fregado los suelos con sus propias manos. Quién había rezado en ese hogar por seguridad, por amor, por un futuro. Y entonces dije en voz alta, por primera vez en semanas, no va a quitarme esto. Clara me ayudó a contactar con una organización de asistencia legal que trabajaba con casos de abuso a personas mayores. Lo explicamos todo. La institucionalización forzada, la falta de consentimiento, la escritura de la casa. Escucharon. No solo vieron a una anciana, vieron a una mujer agraviada. Llevó semanas, papeles, firmas, verificaciones. Pero paso a paso, comencé a reclamar lo que era mío. La gota que colmó el vaso fue cuando vi una foto en las redes sociales que alguien le había enviado a Clara.
Mi hijo, de pie frente a la casa, riendo, sosteniendo un cartel de "se alquila". Esa sonrisa, esa despreocupación, no era solo falta de respeto, era anulación. Me había anulado, pero olvidó una cosa. No se puede anular a alguien que todavía recuerda quién es. Esa noche lo decidí. Vendería la casa. Legalmente. Correctamente. En silencio. No por venganza. Por justicia. Y quizás un poco de venganza también. La parte más difícil no fue descubrir que me habían desechado como un objeto no deseado. Fue darme cuenta de lo fácil que me lo había creído. Durante semanas, había caminado por los pasillos de ese lugar como un fantasma, silenciosa, obediente, esperando que alguien me rescatara, esperando una señal de que todavía importaba. Y creo que eso fue lo que más me rompió. Dejé de creer que tenía poder, que tenía voz. Pero algo cambió el día que vi a Clara ayudando a otra anciana a escribir una carta a su nieta. Sus manos eran lentas. Su memoria se desvanecía, pero en el momento en que el bolígrafo tocó el papel, se iluminó. Volvió a ser alguien. Se convirtió en alguien escuchado. Esa noche, acostada en la cama, me susurré a mí misma: "No has terminado. Todavía no". A la mañana siguiente, le pedí a Clara que me ayudara a vestirme, adecuadamente. No el suéter y las zapatillas de siempre. Quería mi blusa azul, esa que guardaba doblada en el cajón como un recuerdo. Me cepillé el pelo. Me puse lápiz labial. Con mano temblorosa, sí, pero decidida. Cuando me miré en el espejo, algo se agitó. No belleza, no juventud, sino presencia. Tenía que asistir a una reunión. Con la ayuda de Clara, visité el centro legal comunitario. Conté mi historia de principio a fin. No lloré, no porque no doliera, sino porque ya había llorado. Suficiente. Mi voz tembló al principio, pero pronuncié cada palabra. Les mostré los documentos, la escritura, las cartas. Expliqué cómo me habían sacado de mi casa sin ningún proceso legal, cómo mi hijo me había tratado como una posesión, no como una persona. Escucharon, asintieron, y luego preguntaron algo que no esperaba. ¿Qué quiere hacer, Ana? Estuve en silencio durante mucho tiempo. ¿Qué quería? No quería volver a esa casa. En realidad no. Demasiados fantasmas allí ahora. Demasiados recuerdos con huellas en las que ya no confiaba. No quería venganza. No del tipo que envenena el alma. No quería luchar por un afecto que ya no existía. Quería paz. Quería libertad. Quería dignidad. Y quería que sintiera, solo una vez, lo que era ser dejado atrás. Quiero vender la casa, dije. Quiero empezar de nuevo. Asintieron de nuevo. Entonces eso es lo que haremos. En las semanas que siguieron, me convertí en otra persona. No en alguien nuevo, sino en alguien que había enterrado hace mucho tiempo. Leí documentos, tomé decisiones, firmé papeles con mano firme. Clara me llevó a las reuniones. Nunca me trató como si fuera frágil. Me trató como a una mujer con un propósito. Un día, me miró y dijo: "Ojalá mi abuela hubiera luchado como tú". Sonreí, suavemente. Quizás luchó en silencio. El día que se formalizó la venta, me senté sola en una oficina tranquila. El nuevo propietario era amable. Una pareja joven. Dijeron que mantendrían el jardín. Eso me hizo llorar. No en voz alta. Solo lo suficiente. Lo suficiente para recordar que incluso cuando algo termina, todavía puede llevar amor hacia adelante. Al firmar el último papel, sentí una extraña liberación, como si estuviera cerrando un libro que me había herido durante demasiado tiempo. Y en algún lugar, en otra parte de la ciudad, mi hijo estaba a punto de descubrir que la casa que pensaba que podía usar, vender o alquilar a su antojo, había desaparecido, vendida, por la mujer que intentó anular. El silencio después de la venta no estaba vacío, era sagrado. No llamé a mi hijo para decírselo. No se lo debía. Él había tomado sus decisiones, así que ahora yo estaba tomando las mías. Clara me ayudó a empacar algunas pertenencias de la habitación que había ocupado en la residencia. Mi chal, mis fotografías, una caja con recetas que no había tocado en años. Sonrió mientras me entregaba el sobre con el cheque. «Ahora es libre, doña Ana», dijo.
Lo que sea que quiera hacer a continuación, es suyo. Me mudé a un pequeño apartamento junto al mar. No lujoso, no grande, pero era mío. Había geranios en el balcón. El sol de la mañana besaba las baldosas y, por primera vez en años, sentí que el ritmo de mi propia respiración regresaba. Nadie llamando a la puerta con instrucciones. Nadie diciéndome dónde podía o no podía vivir. Dormía con la ventana abierta, escuchando el sonido de las olas en lugar de los quejidos en el pasillo. Y no sentí culpa. Ya no. Pero la paz no es pasiva. No significa olvidar todo. Significa recordar las cosas correctas y hacer algo con ellas. Seguía pensando en las otras mujeres que había dejado atrás en la residencia, las que esperaban cartas que nunca llegaron, las que lloraban en silencio por la noche, abrazando fotos de hijos que nunca regresaron. Recordé a doña Lucia, que se aferraba a una caja de música rota como si fuera un pedazo de su alma. Recordé la forma en que Clara solía caminar por los pasillos con su carrito, repartiendo medicamentos y toques suaves, sosteniendo vidas enteras entre frascos de pastillas y palabras cálidas. No podía olvidarlas, así que no lo hice. Tomé parte del dinero y tomé una decisión, tranquila, calculada, generosa de la manera que solo alguien que conoce verdaderamente el dolor puede ser. No quería montar una escena, no quería aplausos, quería un cambio. Regresé a la residencia sin previo aviso una tarde. Los ojos de Clara se iluminaron cuando me vio. «Parece viva», susurró. Me reí. Hacía mucho tiempo que no me reía así. Nos sentamos en el pequeño jardín. Le di la carpeta, sellada, legal, oficial. «Es para ellas», dije. «No para el lugar, no para el sistema, para las personas». La abrió lentamente. Un fondo de donación privado. Apoyo mensual para residentes sin familia. Dinero para restaurar la dignidad. Ropa nueva. Mejores comidas. Pequeñas excursiones a parques. Visitas a museos. Cosas que decían, «Todavía importas». Clara se echó a llorar. No en voz alta. Solo ese tipo de llanto que lloras cuando el mundo te sorprende con algo hermoso. «No quiero que sepan que fui yo», añadí. «Solo asegúrate de que se sientan vistas». Asintió, sosteniendo mi mano como si fuera su propia abuela. Más tarde esa noche, de vuelta en mi apartamento, preparé té y me senté junto a la ventana. Y pensé en él, mi hijo. Lo imaginé llegando a la casa una mañana, llaves en mano, listo para abrir una puerta que ya no le pertenecía. Visualicé la confusión, la ira, la revelación. Quizás me llamó, quizás dejó mensajes. No lo sabría. Había cambiado mi número. Me quitó mi hogar sin mi permiso. Yo le quité el futuro con el que contaba, sin preguntarle. Y no lo hice por odio. Lo hice porque finalmente me amaba lo suficiente a mí misma. Había vivido demasiado tiempo pensando que la maternidad significaba la autoanulación, que para amarlo tenía que desaparecer. Pero aprendí, quizás demasiado tarde, que el amor real no es servidumbre, que el respeto debe ser mutuo, que nadie, ni siquiera tu hijo, tiene derecho a robarte la voz. Ya no era una víctima, era una mujer que lo había perdido todo, y aún así se había vuelto a levantar, que había sido traicionada y aún así eligió sanar, que había sido silenciada y encontró la manera de hablar a través de la acción. Y sé que algunos me juzgarán. Dirán que fui cruel, que debería haberlo perdonado, que una madre siempre debe recibir a su hijo de vuelta. Pero yo digo esto. A una madre se le debe devolver el amor. Una madre no debería morir esperando en un umbral que una vez fue suyo. Una madre que sobrevive al abandono merece más que piedad. Merece justicia. Y a mi manera silenciosa, obtuve la mía. Las mañanas se volvieron sagradas en mi nueva vida. Me despertaba sin alarma. Estiraba los brazos y abría la ventana para dejar que la brisa me tocara la piel como una bendición. La luz del sol ya no dolía. Sentía que me pertenecía de nuevo. Hacía mi propio café, fuerte, tal como me gustaba antes de empezar a ajustarlo todo para complacer a los demás. No había voces altas, ni horarios dictados por extraños.
ni recordatorios de que era vieja y necesitaba supervisión. Solo silencio. Y en ese silencio me encontré con alguien que había olvidado. Yo misma. Empecé a escribir de nuevo. Cartas que nunca envié. Pensamientos que había enterrado. Recuerdos que había encerrado. Le escribí a la niña que una vez fui, a la mujer en que me convertí y a la madre que dio demasiado. Le escribí al silencio que una vez me asustó y a la paz que finalmente me había ganado. Entonces, un día, Clara envió un paquete. Dentro encontré un fajo de notas escritas a mano, cartas de agradecimiento de los residentes de la residencia, algunas firmadas con nombres temblorosos, otras anónimas. Una decía: "No sabemos quién es usted, pero nos sentimos vistos. Nos sentimos humanos de nuevo". Sostuve esa nota contra mi pecho como una reliquia. Sonreí, no por orgullo, sino por una alegría silenciosa. No solo había escapado del abandono, lo había convertido en una fuerza para la dignidad. No, solo la mía, sino la de otros que todavía estaban dentro de ese lugar, esperando que alguien dijera: "No estás olvidado". Nunca le conté a nadie lo que le hice a mi hijo. Nunca lo expliqué. Que la gente piense lo que quiera. Algunas heridas son demasiado profundas para ser exhibidas. Cierta justicia no necesita aplausos. Él intentó contactarme, con el tiempo. Escuché a través de alguien que regresó a la casa y encontró a extraños viviendo allí. Estaba furioso. Me llamó egoísta. Pero no respondí. No grité. No traté de explicar lo que debería haber sido obvio. Simplemente me susurré a mí misma: "Él tuvo mi corazón. Ahora aprenderá lo que se siente al vivir sin él". A veces, tarde en la noche, me siento en mi balcón con una manta sobre las piernas y observo las estrellas parpadear como pequeñas oraciones. Ya no estoy esperando, ni una llamada, ni un golpe en la puerta, ni que nadie me diga que importaba. Ya lo sé. Ahora hablo con Dios en susurros, no con desesperación, no pidiendo nada, solo dando las gracias. Por Clara. Por la fuerza que llegó cuando pensé que no me quedaba ninguna, por el dolor que se convirtió en mi renacimiento, por el silencio que ya no me castiga, sino que me protege. ¿Lo extraño? A veces. Pero extraño al niño que crié, no al hombre en que se convirtió. Y ese es el duelo del que nadie habla. El duelo de llorar a alguien que todavía está vivo. El duelo de dar a luz a alguien que luego finge que nunca exististe. Pero existo. Y más que eso, resisto. Soy la prueba de que incluso una mujer que fue desechada, silenciada, humillada, puede volver a levantarse, puede tomar su dolor y construir algo sagrado con él, puede convertir el abandono en dignidad, puede convertir la traición en claridad. Él perdió una casa, perdió una madre, pero yo encontré mi voz, encontré la paz, y le di esa paz a otros. Esa es la justicia que me dio la vida. Y esta noche, volveré a dormir con la ventana abierta, respirando el aire de una mujer que es, finalmente, libre. Él perdió el hogar que dio por sentado. Yo encontré el alma que él intentó borrar.